Hola, en el video pasado estábamos demostrando el teorema que dice que si yo tengo un álgebra de Banach con unidad, recuerden todas nuestras álgebras son complejas, entonces el espectro es distinto del vacío de todos los elementos de A. Bueno, entonces habíamos hecho la demostración y habíamos demostrado, todo este camino fue largo para demostrar que la función resolvente satisface una especie de propiedad de ser derivable. Y entonces ahí lo que hicimos fue agarrar cualquier funcional lineal continuo de un elemento del dual y formar una composición. Y la composición era que agarraba un escalar lambda, un complejo, lo mandaba a su función resolvente y después le aplicaba. Este es un vector en A y después le aplicaba la funcional lineal continua. Entonces eso definía una función HF, aquí me falta una F. Entonces lo que vimos es que esta función h sub f, definida de esta manera, es una función holomorfa en el conjunto resolvente. ¿Está bien? Entonces ahí nos quedamos. ¿Y por qué esto ya nos va a ayudar a concluir que el espectro es no vacío? Se dan cuenta, hasta ahorita no hemos mencionado nada del espectro. Esto simplemente lo definimos, es un argumento que se está dando en el conjunto resolvente. Ahora sí, vamos a terminar la demostración de que el espectro es no vacío. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer ya habiendo probado lo anterior? Pues vamos a suponer que es igual al vacío. Entonces, supongamos que el espectro es igual al vacío. Sigma de x, pues es igual al vacío. Recuerden, el resolvente es el complemento del espectro. Entonces, el conjunto resolvente, pues es todos los números complejos. ¿Está bien? En este caso de que el espectro fuera vacío. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como las funciones HF están definidas en la función resolvente, en el conjunto resolvente, vamos a tener que todas las funciones HF son enteras, o sea, es decir, son holomorfas en todos los complejos. Por tanto, punto. Tenemos que HF es una función entera. Y esto para cada f en el dual topológico. Para cualquier funcional lineal continuo, esa función h de f es entera. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es usar el teorema de Liouville para funciones enteras, que es que toda función entera es constante en en los números complejos. ¿Está bien? Bueno, a ver, permítanme. Bueno, lo dije mal. El teorema de Liouville nos dice que toda función entera y acotada debe de ser constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, para probar que cada HF es acotado, observemos lo siguiente. Por otro lado, tenemos que observemos. Vamos a poner así. Observemos que, fíjense, el resolvente en lambda por definición es lambda e menos x a la menos 1. Voy a sacar el lambda porque ahorita me va a convenir. Entonces esto es lambda por e menos lambda a la menos 1 por x a la menos 1. Así. Pero si yo saco el menos 1, pues esto nos va a quedar lambda a la menos 1 por e menos lambda a la menos 1 por x a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, observen de acá. ¿Qué pasa? Si yo agarro que el módulo de lambda se vaya a infinito, entonces lo que va a pasar es que 1 entre el módulo de lambda se está yendo a 0. Además, tengo que el lambda, si es un número complejo, 1 entre lambda, perdón. Recuerden que cualquier número complejo se escribe como 1 entre el módulo de lambda por e a la i phi, donde phi pues es el argumento. Es el argumento de 1 entre lambda.
1 entre lambda. ¿Está bien? O sea, su ángulo con respecto al eje de las x, se podría decir así. Entonces también, si lambda se va a infinito, el módulo de lambda se va a infinito, estos se van a 0 y además también 1 entre lambda se va a 0. Sin módulo. ¿Está bien? Entonces esto también se va a 0. Entonces, bueno, vamos a usar eso ahorita. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo les saco el límite de las normas de los R lambda? Tenemos, por tanto, el límite de las normas de R lambda, de los resolventes lambda, cuando el módulo de lambda se va a infinito, pues esto es igual al límite de este de acá. ¿Está bien? De la norma de lambda a la menos 1 por e menos lambda a la menos 1 por x a la menos 1. Esta es, ¿está bien? Pero pues ahí sale el módulo este de acá. Me va a quedar, esto es el límite de 1 entre el módulo de lambda, ¿sí? Si yo saco lambda a la menos 1, cuando el módulo de lambda se va a infinito, por la norma de esto, e menos lambda a la menos 1 por x a la menos 1. ¿Está bien? Entonces nos queda así. Ok, entonces voy a repartir los límites. Fíjense por qué. Sabemos que la inversión, un resultado que vimos, la inversión en las álgebras de Banach son continuas, es continua. Entonces lo que voy a hacer es meter este límite acá dentro. Está bien, dentro de del inverso, que se puede hacer porque la función es continua. O sea, como esto es continuo, entonces yo voy a poder meter el límite acá adentro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, nos va a quedar lo siguiente. A ver, espérenme. Ok, entonces vamos a tener como x en x a la menos 1 es continua. Es continuo. ¿Sí? Y... Ah, no, en realidad no es eso. No es porque sea continuo, no, perdón. Ya estoy viendo acá bien que... Ah, sí, necesito yo que sea continuo y que las operaciones son continuas. Como es continuo, entonces yo puedo meter aquí el límite. Exacto, sí. Tengo que usar varias operaciones de la continuidad. O sea, primero, la multiplicación por escalar es continua, entonces puedo sacar ese límite. Y después saco el límite tengo que poner el límite adentro de la menos 1. Lo voy a meter hasta adentro. Entonces, bueno, valga la redundancia. Entonces esto es igual al límite cuando el módulo tiende a infinito de 1 entre lambda, así, por, y aquí les voy a poner, fíjense, por e menos el límite cuando el módulo de lambda se va a infinito de lambda a la menos 1 por x a la menos 1. ¿Está bien? ¿Se dieron cuenta? Ahí estoy usando pues, las continuidades de las operaciones y que la inversión es continua en álgebras de Banach. ¿Está bien? Entonces aquí también estamos usando pues que es Banach, ¿no? El resultado. Bueno, y entonces pues esto se va a 0, ¿se dan cuenta? Este de acá se va a 0. ¿Y este de acá a dónde se va? Pues este de aquí se va a... Este se va a 0. Porque cuando el lambda, módulo de lambda es infinito, este se va a 0. Entonces esto se va a e. Y entonces esto nos queda la norma a la menos de e a la menos 1, que esto es e. Entonces esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que el límite, cuando el módulo de lambda se va a infinito, de la norma del resolvente en lambda, es 0. ¿Está bien? Eso me va a ayudar a probar que la función es acotada. Las funciones h sub f. ¿Ok? Entonces ya tengo que es acotada. Es que se va a 0, perdón, cuando se va a infinito. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a todavía escribirlo más. Es decir, que existe un momento, un m mayor que 0, tal que si el módulo de lambda es mayor que m, entonces la norma de a ver, espérenme, no, no, todavía no. No, espérenme, me salté un paso.
Entonces, como la norma del resolvente se va a cero, entonces tengo la siguiente. Fíjense, por tanto, ahora sí, me fijo qué pasa con las h sub f. Recuerden que las h sub f son estas de acá, están definidas con los funcionales lineales continuos. ¿Y quién es? Es esta de acá. Bueno, entonces con eso en mente tengo la siguiente. Por tanto, el límite de las, o de los módulos, si quieren, de h de lambda, cuando el módulo de lambda se va a infinito, pues esto es igual a f de r lambda. Pero esto es, perdón, con límite. Esto es igual al límite cuando el módulo de lambda se va a infinito de las f de r lambda. Ahí está. Pero este es un funcional lineal continuo y este es un vector en A, es un elemento en el álgebra. Entonces esto es menor o igual que la norma de f cuando el módulo de lambda se va a infinito por la norma de r lambda, así. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo arriba exactamente que el límite de las normas de r lambda se van a cero. Entonces este de acá se va a cero, entonces esto es cero. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora sí vamos a escribir lo que yo quería decir hace rato. ¿Qué quiere decir? Que este límite de esta función, aquí, perdón, aquí es h sub f. De las funciones de la función h sub f es 0. Y esto es para toda f en la estrella. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Vamos a escribir qué quiere decir esto. Es decir, entonces, si f, lo que estamos diciendo, es decir, si f está en la estrella, es un funcional lineal continuo, existe un m mayor que 0, como el límite de este h sub f, cuando el módulo de lambda se va a infinito, entonces lo puedo escribir así. Entonces existe m mayor que 0 tal que el módulo de lambda, tal que si el módulo de lambda es mayor que m, entonces el módulo de h sub f de lambda pues es menor que 1. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es aplicando la definición de que h sub f se va a 0 con epsilon igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que la h sub f es acotada de aquí, que h sub f es acotada en el disco con centro en 0. De hecho, aquí le podemos poner mayor o igual, no hay ningún problema. El disco con centro en 0 y grado m cerrado. ¿Está bien? Es acotada ahí. A ver, espérenme. No, es acotada en el complemento. Ya, es acotada en... Vamos a ponerla así. En C menos el disco con centro en 0 y radio M. Vamos a dejarlo aquí mayor estricto y ponerlo así, fíjense. Entonces es acotada afuera. Entonces lo que estamos viendo es que h sub f es acotada afuera. Pero, pues trivialmente, h es acotada también en el disco cerrado, porque es una función alomorfa y al ser función alomorfa es continua y al ser continua es acotada en todos los compactos, en particular en los discos. Pero h es acotada también, h sub f por ser holomorfa y ser continua, es acotada en el disco con centro en 0 y radio m cerrado. Entonces es acotado en C. Entonces h sub f es acotada en C. Y entonces, ¿qué estamos llegando? Que es una función acotada y es entera, es holomorfa en todo C. Por el teorema es así que por el teorema de Liouville de variable compleja, Liouville se tiene que h sub f es constante. Es constante. Es constante. Pero, ¿qué vimos? Vimos que el límite cuando el módulo de lambda se va a infinito es 0.
Entonces, ¿qué constante tiene que ser? Si es constante y cuando el módulo de lambda se va a infinito es 0, entonces pues esto tiene que ser la constante 0. Entonces, lo voy a poner aquí. Por tanto, a lo que llegamos es que h sub f tiene que ser igual a 0 para toda f en A estrella. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos después de todo lo que hicimos? Llegamos a que si el espectro es vacío, todas estas funciones son la constante 0 para cualquier f en el dual topológico. Bueno, aquí vamos a usar ahora un resultado de la teoría de espacios de Banach que no es que sea complicado de demostrar, sino se tiene que pasar por un corolario del Hahn-Banach, de los teoremas de Hahn-Banach, de espacios de Banach, de la teoría de espacios de Banach, que nos dice lo siguiente, fíjense. Entonces, voy a poner aquí observación o recordatorio. Recordatorio. Entonces, un corolario de Hahn-Banach corolario de Hahn-Banach de la teoría de espacios de Banach nos dice que si yo tengo X un espacio Banach, espacio de Banach, creo que no necesita Banach, creo que solamente necesita normado, pero nosotros estamos en el contexto de Banach, entonces vamos a ponerlo así. Habría que checar si se usa Banach, creo que no. Si es un espacio, vamos a poner aquí normado, por si las moscas. Sí que es un espacio de Banach, entonces tal que, y bueno, y X es un elemento en X tal que f de X es igual a 0 para toda f en A estrella, en X estrella. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo tengo un elemento en el espacio que se anula en todos los funcionales lineales continuos, entonces el corolario de Hahn-Banach me dice que X tiene que ser precisamente 0. ¿Y qué es lo que voy a usar acá? Porque lo que estoy usando acá es precisamente una evaluación en todos los funcionales lineales continuos del álgebra de la estrella, ¿está bien? Tomando el dual topológico de A. Entonces, tenemos por este corolario de Hahn-Banach, se deduce de aquí, usando el recordatorio del lado, se deduce de aquí que se tiene que R lambda, como este 0, entonces se tiene que todas las f's de R lambda son iguales a 0. Entonces, bueno, vamos a poner así, se deduce que f de R lambda es igual a 0 para toda f en la estrella. Por tanto, pues vamos a tener que R lambda es igual a 0. ¿Está bien? Esto es igual a 0 y esto es para toda lambda. Para toda lambda en el resolvente. Que estábamos diciendo ahorita que es C. Pero, pues, esto no puede ser, ¿no? Esto es una gran contradicción. Porque R lambda, lo cual no puede ser, pues, ¿quién es R lambda? Pues R lambda pues es precisamente lambda e menos x a la menos 1. Es un inverso del elemento lambda e menos x. Y los inversos nunca son ceros. ¿Sí? Esto siempre tiene que ser 0 para toda lambda. ¿Está bien? En el resolvente. Entonces, por eso no puede pasar esto. Esto es una contradicción. Pero ¿de dónde vino de suponer esta contradicción? Vino de suponer que el espectro es vacío. De esta forma, llegamos a que, o debemos tener, que el espectro de X tiene que ser distinto
del vacío. ¿Está bien? Y esto es para toda X en el álgebra. Y ya está, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que pues, el resultado, la demostración es larga. Hay que hacer pues, muchas cuentas, hay que utilizar cosas de variable compleja, algunos argumentos ahí, algunos cosas de espacios de Banach. Entonces, pues es un resultado largo, pero es interesante ya saber que en las álgebras de Banach siempre son los espectros no vacíos. ¿Está bien? Bueno, en realidad el que sea Banach se le puede quitar esa condición y es que el espectro sea no vacío. En realidad lo tenemos más general para cualquier álgebra normada. Entonces vamos a poner ese corolario, se puede decir, que en particular de aquí se puede deducir que no necesita ser Banach para que los espectros sean distintos del vacío, solo distintos del vacío, ¿ok? Entonces vamos a poner esa proposición o corolario, vamos a poner corolario. Si A es un álgebra normada, recuerden, es una álgebra compleja, es una álgebra normada con unidad de entonces sigma de X es distinto del vacío para cada X en A. Entonces, en las álgebras normadas, los espectros son distintos del vacío. Cabe la pregunta todavía hacerse si los espectros en álgebras con productos separadamente continuos, porque aquí recuerden que las álgebras normadas son aquellas cuyo producto es conjuntamente continuo, o es decir, es continuo. Y entonces la norma puede ser submultiplicativa y todo eso. ¿Está bien? Pero cabe la pregunta si es válido este resultado para álgebras que son con productos separadamente continuos. ¿Se acuerdan que vimos que era como más general que las álgebras normadas? Entonces, bueno, queda ahí la pregunta que se deja abierta. Sí se podría demostrar pues eso de ahí. Entonces, a ver, ¿cuál es la demostración? Entonces, fíjense, lo que vamos a usar es un concepto que se llama la compleción. Entonces, A con la norma en particular es un espacio normado. En particular es un espacio. Es un espacio normado. ¿Está bien? Y entonces tiene su compleción. Consideremos la compleción. Su compleción. Ahorita repaso quién es la compleción. Su compleción vamos a ponerle, pues no sé, a tilde con su norma tilde. Ahí está. ¿Está bien? Recuerden, ¿quién es la compleción? Es decir, la compleción de un espacio normado es un espacio normado que es Banach. Es un espacio de Banach. Espacio de Banach, o sea, ya es uno completo. ¿Sí? Es un espacio de Banach tal que A está contenido en una tilde mediante, tal vez no contenido, sino mediante una copia. O sea, es isométricamente isomorfo a un subespacio de acá, o es una copia, si quieren lo pueden ver. Copia en el sentido algebraico, o sea, que es una copia de subespacio vectorial. Entonces, tal que A está contenido en A, y aquí la copia de A es densa. ¿Está bien? Densidad es densa. ¿Sí? Esa es la compleción de un espacio armado. Es un espacio más grande, que es completo, que es Banach, y que además el conjunto
es denso o una copia de él es denso en la compleción. ¿Está bien? Bueno, ese concepto ya lo deben de conocer de análisis 1 porque es así como básico, la compresión de un espacio normado. Bueno, si no, de análisis 3 también lo pueden checar. Creo que lo tengo en las notas, creo que no, pero viene en el Crazy. Si ustedes pueden checarlo, viene ahí en el Crazy. Vamos a ponerlo aquí. Crazy. Entonces aquí viene checar. Entonces lo dejo así. Ahí viene la demostración. Bueno, entonces lo que se puede hacer, y ya no lo voy a hacer, eso se lo voy a dejar que lo hagan ustedes de tarea moral. Voy a poner aquí tarea moral. ¿Cuál es la tarea moral? Es que esta compleción, si ya la original, el álgebra, bueno, si A es un álgebra normada, entonces la compleción se puede hacer, se puede probar que esa se le puede definir un producto de tal manera que sea un álgebra de Banach. Entonces se puede probar, se puede definir un producto en la compleción que sea continuo, y con esto tener, es decir, se puede probar que la compleción es, de hecho, se puede considerar como un álgebra de Banach. Es un álgebra de Banach con algún producto definido ahí. Es un álgebra de Banach. ¿Está bien? Y entonces, en conclusión, ¿qué tengo? Si yo tengo un álgebra normada, tengo un álgebra de Banach más grande, de tal manera que el conjunto es una copia de él, es denso en el álgebra de Banach más grande. ¿Está bien? Pues eso es todo. Porque como yo ya sé que los espectros en las álgebras de Banach son no vacíos, de ahí voy a deducir. Ahora, fíjense, tomen un elemento en A, sea X que está en A. Entonces, fíjense, ¿quiénes son los espectros? El espectro en A, vamos a ponerlo así, relativo a, vamos a ponerlo así, o sea que solamente estoy considerando el espectro como elemento en A, pues son los lambda en C, tal que lambda E menos X no es invertible, pero en A. ¿Está bien? Ahí está. Sería el espectro de X en A. ¿Y cuál sería el espectro de X en la compleción? Pues nada más lo denoto sigma tilde de X. Son los lambda en C, tal que lambda E menos X no es invertible en G de A tilde. Ahí está. ¿Está bien? Entonces tenemos dos espectros, uno relativo a y uno relativo a la compleción. Entonces observemos lo siguiente. Observemos que hay una relación entre los elementos invertibles de A y A tilde. Observemos que si Y está en los elementos invertibles, entonces por definición existe su inverso, Y a la menos 1, pero en A, tal que Y por, vamos a ponerlo así, Y por Y a la menos 1 es igual a Y a la menos 1 por Y es igual a la identidad. ¿Sí? De hecho aquí es un álgebra de Banach con la misma identidad, se le puede poner. Con unidad, perdón, no identidad, sino con unidad, la misma del de arriba. Se puede probar que es la misma. ¿Está bien? Entonces se tiene que existe un Y a la menos 1, tal que Y por Y a la menos 1 es igual a Y a la menos 1 por Y es igual a E. Es decir, es invertible en A. Pero si está en A, está en A tilde. Entonces existe Y
a la menos 1 en, ahí vamos a ponerla así, existe y a la menos 1 en A tilde, tal que y por y a la menos 1 es igual a lo mismo, es igual a e. Entonces y es invertible en g de A tilde. Bueno, y es invertible en A tilde, en la compleción. Es decir, entonces lo que estamos viendo es que si y es invertible en A, entonces y es invertible en la compleción. Todo eso para decir nada más eso, ¿no? Por tanto, de aquí se deduce, por tanto, tenemos que si lambda está en C y lambda e menos x no es invertible, si usamos la contrapuesta, ¿no? Si no es invertible en A tilde, entonces lambda e menos x no es invertible en A. Entonces lo que estamos viendo es lo siguiente. Estamos viendo que el espectro de x pero en A tilde está contenido en el espectro de x pero relativo a A. Pero este de aquí, como es una álgebra de Banach, este de aquí es distinto del vacío. Como A tilde con la norma tilde, ¿sí? Esto de acá es una álgebra de Banach, es un álgebra de Banach. Entonces, pues tengo que el espectro de x en A tilde es distinto del vacío. Entonces, el espectro de x en A, pues este es distinto del vacío. Y ya está. Bueno, aquí no le puse, le debe haber puesto por acá. Ah, sí, sea x en A, perdón. Pensé que no le había puesto. Entonces ya, entonces los espectros en las álgebras normadas siempre son distintos del vacío. ¿Está bien? Entonces podemos juntar todo lo que hemos visto con el espectro, las propiedades que tiene hasta ahorita, y lo podemos juntar en una sola proposición en álgebras de Banach y ponerlo así. Entonces, vamos a ponerle así. Corolario, otro corolario. Corolario. Si A es un álgebra de Banach, con unidad E, entonces, juntando todo, ya tenemos lo siguiente. Sigma de X, vamos a poner así. Bueno, vamos a poner así. Entonces, sigma de X es no vacío, o sea, juntando el otro, y compacto para cada X. Para cada X en A. ¿Sí? Entonces, los espectros en álgebras de Banach son compactos y no vacíos. Y ya es un resultado así como más general. Observen que yo no le puse aquí álgebra normada, porque lo que demostramos es que en las álgebras normadas, si yo le quito lo Banach, sí es no vacío, pero ya no sabemos si el resultado sigue siendo cierto de compacidad. Entonces, en las álgebras normadas en general, el espectro es distinto del vacío, pero no sabemos mucho sobre si es compacto o no. De hecho, en general no es cierto, y es lo que vamos a ver ahorita, unos ejemplos. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, esto lo hicimos para álgebras reales. Para álgebras complejas. ¿Qué pasa con las álgebras reales? ¿Se podrá decir algo similar? O sea, es decir, como si no tengo una álgebra real, podré decir que el espectro ahí es distinto del vacío. Claro, previamente definiendo lo que es el espectro. ¿Está bien? Entonces, bueno, no es cierto. Entonces, fíjense, vamos a considerar un ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, fíjense, vamos a hacer, a ver si nos da tiempo a hacer dos ejemplos. Ejemplo 1. En las álgebras reales, el espectro no es
distinto al vacío. No tiene por qué ser distinto al vacío. En álgebras reales, o sea, donde su campo escalar son los números reales, el espectro puede ser vacío. Es un ejemplo muy sencillo que ustedes conocen bien. Entonces, sea A, pues las matrices de 2 por 2. Las matrices de 2 por 2 con coeficientes en R. Con las operaciones usuales. Operaciones de suma, producto por escalar, y producto de matrices. De matrices usuales. Está bien, ya habíamos visto que esta es un álgebra que tiene unidad. Aquí la identidad es la matriz 1001, es la unidad. ¿Sí? Entonces es la unidad de A. ¿Está bien? Bueno, entonces eso pues ya lo conocen, ¿no? Entonces, esta es una álgebra normada. Esta es un álgebra normada real, o sea, porque aquí le estoy definiendo que sus operaciones, como estoy coeficientes en R, vamos a suponer que solamente puedo multiplicar coeficientes en R, como el espacio de matrices usual que ustedes conocen. Es una álgebra normada real. Normada, de hecho es una álgebra de Banach, de hecho es completa, es una álgebra de Banach real con norma, pues la que ya hemos definido varias veces, norma del operador. ¿Está bien? Definimos la norma del operador ahí. Creo que en videos pasados ya le habíamos dicho cómo se calculaba explícitamente con los coeficientes de la matriz. Porque una cosa es verlo como operador y otra cosa es verlo con coeficientes de la matriz. Entonces esta es una álgebra normada con norma. Es una álgebra de Banach real con norma de esta. Y aquí fíjense qué pasa con el espectro pues de la siguiente matriz. Sea A igual a la matriz 0 menos 1, 1 aquí abajo 0. Pues está claramente pues vamos a ponerle mejor, híjole, es que como A ya lo estoy usando para matrices, vamos a ponerle A, así, este elemento de las matrices, del álgebra. ¿Está bien? Usualmente las matrices las notamos con mayúsculas, pero vamos a ponerlo así. Entonces consideren esta matriz como elemento del álgebra. Entonces, ¿quién es el espectro? Entonces, el espectro de A, pues es igual a los lambdas en R, porque lo estoy considerando como álgebra real. Entonces su espectro, en lugar de agarrarlo con los lambdas en C, los agarro lambda en R. Son los lambda en R. Vamos a poner así, el espectro real. El espectro real, o sea, como si yo lo definiera como en el contexto de álgebras donde su campo escalar es sobre R. Entonces el espectro son los lambda en R, tal que lambda I menos A no es invertible. Vamos a ponerle así. No está en las invertibles de A, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿quién es este? Estos son, recuerden que una matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de 0. Entonces son las lambdas en R, tal que el determinante de lambda I menos A es igual a 0. ¿Está bien? Pero ¿quién es lambda I menos A? Es igual a los lambda en R, tal que el determinante de esto, que sería el determinante de lambda I menos A, sería lambda
lambda menos 1, ¿sí? Vamos a hacerlo mejor bien. Sería lambda y sería 0, 0, 0 lambda menos a. ¿Quién es? Menos a nos quedaría 0, 1, menos 1, 0. Ahí está. Pero ¿quién es esta? Es los lambda en R, tal que el determinante de. Entonces nos va a quedar aquí, ¿de qué matriz? Espera, nos va a quedar de, esto es, con este es lambda. Con nos queda más 1, 1. Con este es 1. Y con este es lambda. Es igual a 0. Pero entonces, ¿quién es es igual a los lambda en R, tal que el determinante es por menos 1. Entonces, espérenme. Creo que aquí me equivoqué porque aquí debe de ser menos 1. Acá. Sí, porque el menos pues lo hace aquí menos 1. Entonces aquí sumado con 0 de la primera matriz pues nos da nada más menos 1. Entonces ahora sí, ¿quién es el determinante de esto? Es lambda por lambda, lambda cuadrada menos 1 por menos 1 es lambda cuadrada más 1. Es igual a 0. Y entonces aquí nos damos cuenta que pues esto tiene que ser vacío porque no existen números reales que hacen que lambda cuadrada más 1 sea igual a 0. Entonces esto es vacío. ¿Sí? Y así puede haber muchos ejemplos donde al final nos queden ecuaciones de grado 2 donde sus únicas soluciones son números complejos y entonces en todos esos elementos el espectro real o el espectro tiene que ser igual al vacío. Entonces, pues bueno, entonces no es cierto que en las álgebras reales el espectro resulta distinto del vacío. Ok, y además menciono acá que hay un contexto más general en donde se puede hablar sobre el espectro, aquí nosotros vimos que si es una álgebra de Banach, entonces el espectro es compacto y no vacío. Entonces, se puede hablar de un contexto más general. Este resultado, pero ya no lo vamos a probar, nada más lo pongo aquí para que lo vean. Y es que en las álgebras que son Q, las álgebras Q, ¿se acuerdan? Si hace una Q álgebra, entonces se va a valer lo mismo, pero ya no lo vamos a hacer aquí porque ya no es parte del curso, pero se puede probar. Entonces, voy a poner aquí, se puede probar un resultado más general que dice lo siguiente, que dice que es teorema. Si A es una Q álgebra con unidad compleja, claro, ¿no? Vamos a ponerle, recuerden que aquí es compleja, con unidad E. Entonces, bueno, creo que es redundante porque creo que habíamos definido las Q álgebras para álgebras con unidad, pero bueno, ya se lo puse. Entonces, sigma de X, el espectro, es no vacío y compacto. Compacto para cada X en A. Sí, pero ya no lo vamos a demostrar. Este se queda como para en otro momento se puede discutir esto. De hecho, si ustedes ven la demostración de que el espectro es compacto, ahí no, creo que solamente necesito tener que las álgebras son Q, o sea que las álgebras de Banach tienen su conjunto de invertibles es abierto y por ahí tengo que usar la propiedad de las invertibilidad de las sumas, que cuando sé que un elemento de norma menor que 1 es invertible y que el inverso se escribe como ciertas sumas. Entonces, si esos dos resultados los pudiera hacer en el contexto de las Q álgebras,
tendría claramente pues que el resultado es cierto acá. Y si ustedes analizan también el resultado que vimos aquí, donde vimos que donde usamos que fuera Banach, entonces es en la proposición de la invertibilidad, o sea, es el mismo problema. Si yo demuestro que la proposición de la invertibilidad vale en coálgebras, entonces aquí se sigue valiendo, y creo que eso es lo único que se usa por acá, el del que sea Banach, porque todo lo demás pues es demostración directa. De hecho, les dije que acá usábamos un resultado de los espacios de Banach, pero en realidad creo que es nada más normado. No me acuerdo bien, pero casi estoy seguro que este resultado solamente es para espacios normados. Entonces, si vemos bien, es probable que el resultado para coálgebra sea cierto. ¿Está bien? De que el espectro es no vacío. Pero bueno, eso ya no lo vamos a ver. Eso pues, nada más estoy viendo por dónde se podría tratar de dar respuesta al resultado si es un álgebra que es una coálgebra con unidad, entonces los espectros también tienen que ser compactos y no vacíos. Pero bueno, eso ya no lo vamos a discutir. Bueno, aquí le dejamos. En el siguiente video vamos a ver pues, más ejemplos de estos de los espectros. Para que vean que pues, puede ser complicado calcular los espectros de los elementos en álgebras en Banach particulares. Y pasamos a otro tema. Bueno, entonces aquí dejamos el video. Nos vemos. Bye.